vamos a tener en cuenta entonces la referencia que tiene la importancia de HSE en la reactivación de los sectores económicos, de seguridad, teniendo en cuenta, pues obviamente, lo que estamos viviendo en la actualidad, que tiene que ver con nuestra pandemia, que en este momento, pues eso nos afectó porque en muchas, o en todas las empresas, pues tuvieron que hacer una parada a sus actividades y ya en este momento, pues se tiene que empezar a reactivar todas las actividades en un momento dado, pues porque la economía así lo exige, ¿cierto? Entonces, bueno, inicialmente, como siempre, pues vamos a ver, un segundo, lo amplío, listo. Vamos a ver entonces nuestros 5 minutos de HSE del cuidado, ¿cierto? Para eso, pues igual les dejé en la pantalla algo muy importante que todos debemos de tener en cuenta es qué tipo de desinfectantes podemos usar para limpiar las superficies y protegernos contra el COVID. Y esta es una información que nos suministra la Organización Panamericana de la Salud. Asimismo, vamos a ver un video que en este caso pues es con el patrocinio de AXA Colpatria. Lineamientos para la limpieza y desinfección de áreas. En los centros de trabajo se debe emplear productos químicos para la ejecución de actividades de limpieza y desinfección, las cuales son medidas aplicadas para la prevención de contagios de la COVID-19. La limpieza y desinfección debe tener una especial incidencia en las superficies que se tocan con más frecuencia como ventanas o pomos de puerta, así como todos los aparatos de uso habitual de los colaboradores. Recomendaciones emitidas por autoridades de salud. La limpieza del entorno de un centro de trabajo es una técnica de prevención y control de infecciones que requiere un enfoque múltiple: capacitación, monitoreo, auditoría, retroalimentación, recordatorios y despliegue. La capacitación del personal a cargo de ejecutar las actividades de limpieza y desinfección debe incluir instrucciones acerca de la identificación de peligros, evaluación de riesgos, preparación de desinfectantes, limpieza mecánica, uso de equipos, precauciones generales y específicas para evitar la transmisión. La limpieza debe avanzar de la parte menos sucia a la más sucia y de arriba a abajo para que los residuos caigan al suelo y se limpien al final. Hay que proceder de una manera sistemática para no omitir ninguna zona. Las soluciones desinfectantes tienen que prepararse y usarse de acuerdo con las recomendaciones del fabricante. Una disolución incorrecta, muy alta o baja, puede reducir la eficacia. Al seleccionar los desinfectantes, se deben tener registros que informen la efectividad del producto químico contra el virus SARS-CoV-2, la concentración y el tiempo de contacto recomendado, la compatibilidad de los productos químicos con las superficies que se traten, la toxicidad, facilidad de empleo y estabilidad del producto. Para la manipulación segura de productos químicos es importante: primero, verificar que el recipiente que contiene el producto químico se encuentre en buenas condiciones. Segundo, revisar que el producto químico se encuentre etiquetado conforme a los lineamientos del Sistema Globalmente Armonizado, SGA. Tercero, contar con la ficha de datos de seguridad, FDS, del producto químico. Cuarto, utilizar los elementos de protección personal indicados en la ficha de datos de seguridad, FDS, y en las etiquetas de las sustancias a manipular. Quinto, preparar en zonas bien ventiladas las soluciones de desinfectantes. Sexto, tener disponibles elementos de respuesta a emergencia con productos químicos, como son duchas de emergencia, sistemas de extinción, botiquín,
y kit de derrames en el área donde se manipulan los productos químicos. Recuerde, no rociar desinfectantes directamente a una persona, por ejemplo, en un túnel, gabinete o cámara. No se recomienda en ninguna circunstancia. Tanto durante la preparación como en el uso, debido a que esas mezclas pueden causar irritación respiratoria y liberar gases potencialmente mortales, en particular cuando se combinan con soluciones de hipoclorito. Entre todos podemos promover el autocuidado, así como procurar ambientes de trabajo seguros y hábitos saludables. Muy bien. Estos fueron nuestros 5 minutos como tal frente al cuidado en HSE. ¿Cuál es el objetivo entonces el día de hoy? Brindar información a las empresas participantes precisamente de la importancia del HSE en la reactivación de los sectores económicos. Los temas que decíamos ayer, pues ya vimos seguridad en el trabajo. Hoy vamos a ver importancia de HSE en la reactivación de los sectores económicos. La próxima semana estaremos viendo importancia y frente a las recomendaciones de bioseguridad para retorno inteligente al trabajo de las pymes. Y posteriormente, cuáles son los cuidados al llegar al hogar. En este momento, la Organización Panamericana de la Salud también nos brinda una información muy importante cuando estamos hablando de la continuidad del negocio, es decir, cuando de pronto hemos tenido que por algún motivo suspenderlo y vamos nuevamente a reactivarlo frente al COVID. Entonces, en la continuidad de las operaciones, ¿cierto? La OPS recomienda desarrollar un plan de contingencias para poder continuar pues, con nuestras operaciones. Además, mantener limpio e higiénico todas las superficies, las mesas, los escritorios, las cerraduras y todos los objetos que nosotros tenemos, los teléfonos, los teclados, deben ser limpiados y desinfectados regularmente. También se promueve el lavado de manos y la higiene respiratoria. Entonces, colocar siempre el alcohol, el gel, los pañuelos de papel, las mascarillas en lugares de fácil acceso para las personas que están dentro de la organización o los visitantes. Asegurarse de que las botellas de alcohol en gel se llenen regularmente y que estén siempre pues, con contenido para poder hacer uso de ellas. Y que exista una adecuada disposición de materia en canastos de basura. Y si nosotros ya trabajo en casa, tenemos que realizar esa actividad en nuestros hogares, pues es importante pedirle a los empleados quedarse en la casa si tienen una leve tos, fiebre de 37.3 o superior, o más, y en caso de, pues tenemos que contactar en este momento, pues al Ministerio de Salud o a la Secretaría como tal, indicando los síntomas que se presentan. Esas son las recomendaciones que nos da de alguna manera la OPS frente a cómo debemos tener para hacer nuestra continuidad de las actividades. También se nos presentan unos protocolos que debemos de tener presentes. Primero, debemos de tener unos protocolos de limpieza y desinfección por horas en la organización. Por eso es que aquí vemos la importancia que tiene realmente HSE en la activación de nuestro trabajo. Debemos de tener en cuenta los turnos flexibles para los colaboradores de manera que no los vayamos a tener a todos en un mismo sitio. Mantener y generar, digamos, el diseño como tal para que las personas mantengan la distancia de 2 metros mínimo en este momento para continuar con la parte de aislamiento. El uso de tapabocas obligatorio. Entonces, que siempre, además de eso, del uso del tapabocas obligatorio, es muy importante también la forma en que se está usando el tapabocas, porque en muchas ocasiones las personas están hablando y el tapabocas empieza a bajarse y lo primero que se hace es tocarse la cara o tocarse el tapabocas para poderlo nuevamente acomodar. Eso es muy importante precisamente, el tener un muy buen ajuste y el tener un muy adecuado tapabocas.
Tomar la temperatura al ingresar y al salir de la compañía, siempre se tiene que estar haciendo este procedimiento. Y lo mismo, si nosotros tenemos que atender clientes, pues es necesario concertar citas previas con ellos para que en ningún momento vayamos a tener cúmulo de personas acumulación de personas en un área o en una actividad o en un proceso. Entonces, es importante mantener todas las medidas estrictas realmente para llevar a cabo las actividades que nosotros vamos a realizar. Entonces, aquí hay algo muy importante y antes de pasar, digamos, al inicio con las actividades que debe tenerse en cuenta por parte del HSE, ¿cierto? En esta reactivación, porque pues si bien es cierto, tenemos que recordar que muchas empresas tuvieron unos días, digamos, los 40 días como tal, de aislamiento o de trabajo en la casa. Muchas empresas pararon, por supuesto, las actividades. Aquí es donde vemos la importancia de las actividades que se en China. Yo creo que muchos de ustedes de pronto tuvieron oportunidad de escucharlo a través de los noticieros, que se dio precisamente por la activación de los sectores. Entonces, este accidente tuvo lugar en China, en una planta de Sisak, India. Era una fábrica de polímeros, ¿cierto? La cual pues ella pide permiso al gobierno para ellos, después de la cuarentena, poderse nuevamente reactivar frente a las actividades industriales, porque ustedes saben en todo caso que el hecho de tener que parar la productividad en este momento a nivel mundial, pues eso generó pérdidas económicas para todo el mundo. Entonces, las empresa, pues de alguna manera digamos que eso es lo que digamos que en el escrito eso es lo que cuentan. Esta empresa pide permiso y eso fue en la ciudad de Bisamhat, en India, en una instalación de fabricación de polímeros que llevaba fuera ya de funcionamiento más de 40 días. Pues la empresa programó el retorno a las operaciones de una antigua planta de producción tras la flexibilización de las restricciones para operar por parte del gobierno. Y evacuaron sin pues resultar lastimados. Sin embargo, hubo una fuga de sustancias que no se pudo controlar, ¿cierto? Hasta horas, muchísimo después, lo lograron hacer, llevando pues obviamente a que esos vapores alcanzaran varias poblaciones que estaban cercanas y resultaron en exposición más o menos 1000 personas, quizá más, pero más o menos se dice que estuvieron en exposición a esta sustancia química 1000 personas. Pues obviamente, ¿quiénes eran? Los niños, los adultos mayores fueron las personas que tuvieron una mayor afectación. En los hospitales en donde fueron atendidos, pues por lo menos 20 personas estuvieron en una condición absolutamente crítica, ¿sí? Y hubo más de 400 personas hospitalizadas, por supuesto, pues desde la parte respiratoria, que tuvieron dificultades desde la parte respiratoria también. Y se reportaron más o menos que fallecieron 11 personas, incluyendo 2 que sufrieron un accidente mientras trataban de escapar para no exponerse pues a los vapores que se estaban generando. Entonces, el gobierno como tal indicó que afortunadamente pues pudieron ser atendidos todos los pacientes pues debido al stock de oxígeno que se tenía y a los ventiladores con los cuales se contaban en ese momento en los hospitales para dar respuesta pues en este momento a la pandemia que se estaba viviendo. Entonces, los equipos de atención habían indicado que habían más o menos entre 200 y 200 familias que habían sido evacuadas en un radio más o menos de unos 5 kilómetros. Entonces, también se reportaron animales, animales domésticos, ganados, aves de la zona con afectación.
y se indicó pues que el gas pues no era extremadamente tóxico, ¿cierto? Pero que producía algunos efectos adversos como tal a las personas, y pues obviamente ellos para aclarar lo sucedido, pues se tenía en cuenta que había habido un pare como tal en los equipos y había dejado de haber una supervisión, había dejado en ese momento pues de la revisión todos los procesos como tal. Entonces, ahí es donde vemos nosotros porque es tan importante que HSE siempre esté activo frente a las acciones independientemente de la parada, y con mayor razón cuando nosotros vamos a tomar y vamos a reactivar la actividad en nuestras empresas después de un tiempo, porque no sabemos si eso, pues digamos, en algún momento nos pueda generar algún accidente grave o una catástrofe. También en ese momento, en ese mismo día ocurrió otro accidente en una compañía del sector papelero en la India también, en la ciudad de Reigate. En el marco también del retorno a las operaciones se programó la limpieza de un tanque abierto, ¿sí? Pues la instalación llevaba ya también semanas fuera de servicio, no habían trabajado pues como había pasado, así como pasó aquí en Colombia, que todas las empresas tuvieron que cerrar sus plantas, tuvieron que parar la producción, las personas tuvieron que estar en su casa como tal, o tuvimos que estar en nuestras casas en un momento dado en confinamiento. Y durante este procedimiento se presentó también una fuga de gas tóxico, ¿cierto? La cual afectó a 7 trabajadores que tuvieron que ser remitidos a diferentes hospitales. 3 de ellos estuvieron en estado muy crítico y pues el responsable de las instalaciones realmente él no reportó como tal ese incidente a las autoridades, ¿cierto? Y ellos la conocieron debido precisamente a las personas que llegaron a los hospitales afectadas. Entonces, en este momento es donde nosotros podemos ver que de alguna manera la suspensión de todas las plantas durante un periodo muy prolongado, pues realmente puede aumentar la accidentalidad y los casos graves y las emergencias en nuestras organizaciones. Por eso es muy importante cuando nosotros empezamos a ver qué debemos tener en cuenta y la importancia que tiene HSE en el desarrollo cuando nosotros empezamos a reactivarnos. Entonces aquí es donde nosotros empezamos a mirar y decimos, ¿por qué es importante? Porque es importante empezar a tener medidas, ¿cierto? Para cuando vamos a llegar nuevamente a nuestra empresa, a nuestras organizaciones, o inclusive nosotros mismos estando en nuestro hogar, vamos a empezar a prestar un servicio. Como lo veíamos ayer para todos aquellos que estábamos, pues es necesario tener la implementación de un sistema de gestión de seguridad salud en el trabajo, y el hecho que lo hayamos, digamos, de alguna manera, haber tenido que detener el desarrollo de nuestro plan, pues eso hacía de alguna manera que diga uno, ah, bueno, es que en este momento tenemos que parar y empezar a mirar qué tenemos y cómo lo vamos a adecuar a la nueva normalidad que llamamos ahora. Entonces, lo primero que se tiene que tener en cuenta es que se debe planear. HSE debe planear con la alta dirección, los líderes de proceso operativo, los jefes de todo de producción, con todos ellos, de acuerdo a lo que la empresa tenga, pues se tiene que planear cómo va a ser ese ingreso, cómo van a llegar. Se tiene que diseñar e implementar protocolos que garanticen a todos los trabajadores y que garanticen que van a estar sanos antes de volver nuevamente a la jornada laboral. Es decir, que podamos garantizar que las personas que han estado en su hogar no han tenido contacto con otras personas y puedan en este momento llegar a la organización enfermas y poder hacer nuevamente contagios. Debemos garantizar un entorno seguro y saludable para cuando vuelvan absolutamente todos. Es decir, que nosotros contemos con los espacios, con los distanciamientos que nos dicen las normas como tal o los protocolos que ya están establecidos. Y prepararse para una recuperación por fases. Lo esperable es que pase un tiempo antes de volver a operar, pues con normalidad absolutamente todo, porque es necesario que el personal se prepare para retomar sus actividades de alguna manera y de una manera pausada. Yo no puedo llegar de pronto en un momento dado a activar todas
toda la maquinaria y todos los equipos sin antes haber hecho una verificación, de haber hecho una inspección, de haber revisado que todos los equipos están en su funcionamiento y si de pronto no tuvieron la oportunidad tampoco de activarlos o de hacerles, digamos, un prendido adicional, entonces es importante que se prepare para la recuperación para que estas personas puedan llegar a la organización en el sector económico que sea a trabajar de la mejor manera. Entonces, se deben establecer unas responsabilidades, ¿cierto? Unas responsabilidades para cada uno, digamos, de los actores que trabajan dentro de nuestra organización. Entonces, los primeros, ¿quiénes son? Pues los trabajadores. El trabajador, primero, tiene que velar por la salud, ¿cierto? Tiene que velar porque siempre esté bien, por evitar también que vaya a estar en sitios en donde pueda presentar algún tipo de contagio, en una reunión, en fiestas familiares, etcétera. Entonces, la persona que va a ingresar a trabajar tiene que velar por la salud, debe conservar hábitos de vida y de trabajo saludable. Si las personas tienen que continuar en su casa, también tienen que tener una vida saludable y unos hábitos en el entorno de su hogar muy buenos. Y por supuesto, pues al momento de volver a nuestra empresa. Tenemos que dar cumplimiento a las recomendaciones médicas que se generen como resultado de las valoraciones. Es decir, si mi organización o la organización en donde yo voy a prestar un servicio me exige que debo de llevar una prueba, me exige que debo de llevar un resultado médico en donde me dice que estoy bien, o me dan unas recomendaciones en un momento dado porque yo estuve en mi casa y desafortunadamente presenté presenté COVID, pues yo debo de seguir esas recomendaciones médicas, ya sea las que me haya emitido la ARL o la que me haya emitido la EPS o el médico de mi empresa. Y la ARL también, claro, porque en muchas ocasiones, recordemos, por ejemplo, que todo lo que tiene que ver con el sector de salud, pues ellos son los primeros impactados con el COVID frente a la ARL por el contacto que tienen directo con las personas contagiadas. Comunicar a la empresa la condición es una responsabilidad que tenemos todos como trabajadores y es comunicarles si nosotros realmente nos sentimos bien, ¿sí? Si en algún momento dado nosotros ya no nos sentimos bien, nuestro estado ha cambiado por algo, porque recibimos visitas, etcétera, es muy importante que nosotros lo comentemos. Se ha podido ver desafortunadamente que hay personas que empiezan a tener malestares y que empiezan a tener algunos síntomas y desafortunadamente, ay, es que yo no quiero que me devuelvan a mi casa, yo prefiero estar en la empresa, no lo comunican. Y resulta que, pues en muchas ocasiones puede esta persona presentar un contagio y pues se contagiar a las demás personas. Y de hecho, en muchas ocasiones sabemos que uno de los mayores riesgos es que las personas no presenten y sean asintomáticas y asimismo también hagan la transmisión. Por eso es tan importante el uso como tal de esos elementos de protección que se nos está recomendando para hacer uso. Cumplir con las medidas de prevención diseñadas y es las que estén actualizadas en este momento en la organización. Entonces, como tenemos que empezar a actualizar muchísimos documentos, pues el trabajador debe cumplir con esas normas que nos está dando la organización, de manera que nosotros también cuidemos nuestra salud y cuidemos la salud de todas las personas que van a estar en nuestra organización. Dar uso adecuado y cuidado de los elementos que nos entreguen. Entonces, adicional a los elementos de protección que nuevamente nos van a entregar, debemos de cuidarlos, ¿cierto? Empezar nuevamente a mantenerlos como debe ser, a hacer el uso adecuado, a organizarlos, al tapabocas, por ejemplo, la mascarilla, no mantenerla, ni botarla, ni desecharla en ningún sitio, porque sí, sino hay que tener unos cuidados especiales y que eso nos lo da la organización también. También tenemos que desinfectar en nuestro trabajo todas las herramientas que utilicemos. Como lo veíamos al comienzo, nos dice que tenemos que limpiar los teléfonos, que tenemos que limpiar el computador, los equipos. Los equipos que utilicemos debemos siempre dejarlos limpios, desinfectados, ¿cierto? Para al término de la jornada laboral. Acoger las recomendaciones y los protocolos específicos de la empresa frente a la prevención del COVID. Entonces, digamos que aquí vemos que las recomendaciones
que tienen que tener los trabajadores, esa responsabilidad que tiene cada una de las personas que ingresa, pues son muy importantes. Eso cuando nosotros hacemos parte de la organización y nuestra organización va a retomar esas actividades. Ya cuando nosotros hacemos parte de un servicio, pues con mayor razón debemos de tener en cuenta esas, digamos, responsabilidades del trabajador, porque nosotros vamos a ir a una organización o a otra empresa a prestar un servicio. Y debemos acogernos, por supuesto, a los lineamientos que estas empresas pues tenemos que tener en cuenta los protocolos que ellos tienen para que nosotros podamos ingresar de manera segura a la organización, y lo mismo, salgamos también de la organización como ingresamos en muy buen estado. También se debe establecer unas responsabilidades para los directores, para los jefes de área de toda la organización o para los líderes que tengamos en proceso, porque con ellos pues obviamente tenemos que garantizar que se cumplan todos los protocolos, y en este momento por supuesto que tenemos que ser un poco más exigentes, pues porque tenemos que tener en cuenta la prevención que debemos frente a COVID. Garantizando espacios sanos, seguros, ¿cierto? Para todos los trabajadores, para los contratistas y para todos los visitantes de la organización, contemplando, como lo decíamos al comienzo, que no podemos tener aglomeraciones. Debemos evitar tener eventos, que hayan reuniones en la organización, en donde hayan muchas personas, que se hagan capacitaciones o inducciones también presenciales, y que tengamos muchas personas, que se generen aglomeraciones de trabajadores o de contratistas, de proveedores o de visitantes. Debemos también presentarles a todos nuestros contratistas los requisitos y los lineamientos que como organización tenemos, y nosotros debemos también generarlos para entrar a una organización y saber cómo vamos a realizar un trabajo sin en un momento dado llegar a generar que tengamos una epidemia nuevamente en nuestra organización, tenemos un contagio. Entonces, tenemos que promover también para este tipo de reuniones, para las capacitaciones, pues la manera virtual. Ojalá esa manera virtual la podamos desarrollar teniendo en cuenta que cuando nosotros estamos haciendo una capacitación, definitivamente es muy importante. En muchas ocasiones no lo podemos hacer, pero si nosotros podemos tener este contacto por lo menos visual, ¿sí? Tener la cámara prendida, activarnos, eso nos va a favorecer para que las reuniones sean mucho más impactantes, y las capacitaciones también. Entonces, esas son algunas de las normas que se deben tener en cuenta por parte de todos los jefes y de las áreas que vayan a empezar una actividad. Tenemos que garantizar, por supuesto, el uso adecuado de todas las áreas sociales, que estén con su limpieza como deben ser, tanto los pasillos, los baños, las cafeterías, ¿cierto? Los restaurantes, los salones de capacitación, los auditorios, entre otros, y evitar aglomeraciones. De hecho, en muchas organizaciones se estaba, digamos, todavía prohibiendo, porque eso hace a veces que haya una camaradería en algunas ocasiones y empecemos a hacer reuniones que puedan llegar a afectar. Entonces, por ejemplo, en las organizaciones tienen casino, entonces el objetivo es que las personas que están prestando el servicio, ya sean outsourcing o ya sean de la empresa, pues también cumplan, ¿cierto? Con esos parámetros, que las áreas de ellos estén absolutamente adecuadas, amplias para el manejo, y para que las personas pues conserven las distancias que deben de tener. Lo mismo los restaurantes, si nosotros no consumimos en el restaurante, sino que llevamos también nuestros alimentos, pues tenemos que tener los cuidados adecuados para que realmente no nos contagiemos del COVID frente a la actividad o frente al momento de comer, porque era uno de los mayores riesgos que se veía, inclusive solamente para tomarse el tinto. Entonces veíamos que la cafetera, por eso de alguna manera se empezó a restringir en las organizaciones en la posibilidad de tomarse el tinto. Para muchos obviamente eso no es fácil, el tener que, digamos, no tener la posibilidad de compartir la media mañana o la tarde,
con los compañeros, pero resulta que en el momento pues ya se estaba haciendo costumbre que las personas se bajen el tapabocas, que lo utilicen de gargantilla y que empiecen a tomarse el tintico hablando de un lado de ahí de una manera muy cercana, ¿cierto? Entonces, por eso hay que garantizar ese adecuado, ¿cierto? Uso de las áreas sociales que tengamos en la organización. Y nosotros, si somos, por supuesto, prestamos un servicio a estas compañías, pues también tenemos que empezar a adecuarnos a las normas que ellos tienen y a lo que nosotros tengamos y a lo que nos dice el protocolo que debemos tener en cuenta para evitar también nosotros contagiarnos o ser un contagio para la organización. Cumplir con el distanciamiento cuando se requieren reuniones, si es absolutamente necesario hacer una reunión, porque en muchas organizaciones es necesario para realizar una actividad o un proyecto, que en todo caso haya una reunión, ya sea de presentación, pues es importante que no se superen más de 10 personas, ¿sí? Y pues que se guarde el distanciamiento requerido. También aquí ya empezamos a mirar, ¿cierto?, cuáles son esas acciones y responsabilidades que tienen las personas o los líderes o el equipo como tal de HSE. Lo primero, pues ellos tienen que diseñar estrategias de planeación, de anticipación, de ejecución y control y seguimiento para el retorno seguro al trabajo. Posterior, por supuesto, a la cuarentena que se tuvo por la pandemia. Y adicionalmente, cuando ya empezamos a hacer, digamos, la activación de nuestros procesos. Cuando las organizaciones ya empiezan a trabajar de manera normal, ¿cierto?, en las actividades, nosotros como prestadores de servicios también tenemos que tener en cuenta cómo vamos a hacer para ingresar a esa organización. Entonces, nuestro comité o nuestro vigía o las personas que tenemos en la organización también nos tienen que diseñar una estrategia para saber cómo vamos a entrar y cómo vamos a ingresar a las organizaciones donde vamos a prestar un servicio. Y la organización que está solicitando nuestro servicio también debe tener el diseño y la planeación, por supuesto, de las personas y de los contratistas que van a ingresar. Diseñar estrategias de comunicación, a ver cómo vamos a informar y cómo vamos a promover y tener esa prevención que se requiere frente al énfasis de COVID. No solamente porque ya obviamente lo veremos más adelante, nuestro plan de trabajo, sino todas las capacitaciones que se tengan que ver, pero en este momento hay que reforzar muchísimo esa estrategia de comunicación a través de carteles, a través de banner, a través de toda la información que podamos llevarle a las personas que, para que ellos tengan la prevención y el uso como tal de los elementos, el distanciamiento, el lavado de manos frecuentemente. Eso, recordemos que es una campaña que se hace, que sabemos que en este momento es la que está ayudando de alguna manera a prevenir el contagio. Diseñar las estrategias para la adaptación al cambio. Y esto es muy importante, porque obviamente las personas estuvieron en su hogar, estuvieron en su casa, y entonces pues ellos llegan nuevamente a desarrollar una actividad y han tenido una pausa, entonces se tienen que adaptar a los cambios que tenían, ya no pueden llegar normal a su espacio, sino que sabe que de pronto le cambiaron el área, le hicieron modificaciones, al proceso tuvieron que hacerle cambios. Entonces hay que saber cómo vamos a presentarle a las personas que van a ingresar esas estrategias para adaptarnos al cambio como tal. Ese es uno de los trabajos que tienen las personas que manejan HSE. Por supuesto, generar la evidencia del cumplimiento como tal de la normatividad que en este momento está dada durante este momento pues que tenemos de emergencia sanitaria, económica, porque obviamente eso afecta muchísimo la economía y por supuesto la parte ambiental, aunque pues obviamente desde otros sectores eso mejoró, pero en nuestro proceso pues también tenemos que tenerlo en cuenta. Realizar la actualización y revisión de todos los procesos y documentos que se requieran durante la emergencia sanitaria. Entonces vamos a ver que hay que tener en cuenta una cantidad de documentos dentro de la cual tenemos, ¿cierto?, que realizarles actualizaciones e incluir absolutamente todo lo que tiene que ver con la COVID-19. Identificar, a realizar la identificación y seguimiento
de los trabajadores que han tenido contactos y que son positivos de COVID-19 o que en algún momento dado ellos mismos son positivos, no solamente que porque algún familiar de pronto esté positivo y esta persona no, sino también a las personas que lo tienen y a esas personas que tienen familias o que han tenido contacto con personas positivas. Ese es un trabajo muy importante de HSE en saber quiénes son, identificarlos y realizar los seguimientos correspondientes. Mantener un contacto permanente. Para el caso pues, de la Secretaría de Salud, las entidades promotoras de salud, la administradora de riesgos laborales, de manera que podamos asegurar el cumplimiento de los lineamientos y de las orientaciones que ellos tienen. En este momento sabemos que tanto las entidades promotoras de salud como las administradoras de riesgos laborales pues tienen una tarea muy importante y es acompañar a las entidades y a las empresas y a todas las personas que estén afiliadas, por supuesto, a la administradora de riesgos laborales, acompañarlas en este momento de contingencia, en este momento en donde sabemos que tenemos que mantener unos protocolos y cumplir unos protocolos muy importantes dentro de nuestra organización, dentro de nuestros hogares y también a nivel de las áreas en las calles y en el transporte. Presentar informes de la gestión realizada de forma periódica a la alta dirección y al COPAS. Eso no se puede dejar tampoco de realizar. Tenemos que presentarles a ellos, si antes lo veníamos haciendo y hace parte de lo que hacemos en la implementación de nuestro sistema, con mayor razón ahora tenemos que hacer una presentación más frecuente a ellos de los informes de cómo está la situación en nuestra organización, cómo se están reactivando, cómo ha sido el manejo, digamos, de los trabajadores en cuanto a la forma en que se planeó los turnos, las actividades, los trabajos. Si antes de pronto, por ejemplo, las organizaciones tenían y requerían en un momento dado y podían entrar 2, 3, 4 proveedores, el proveedor podía ingresar el de construcción, el de mantenimiento y todo eso, pues en este momento sabemos que tienen que hacerlo porque se requiere, pero tienen que hacerlo con unos horarios establecidos de manera que no vayamos a generar en ningún momento que haya muchas personas en la organización. Mantener actualizadas las normas, los lineamientos y procedimientos que se generen precisamente en el marco de la emergencia que estamos viviendo. Realizar seguimiento al cumplimiento de las medidas de prevención en bioseguridad. Entonces, aquí también es muy importante. Tenemos que hacer un seguimiento a que se cumplan esas normas, porque en muchas ocasiones, a pesar de que se reitera muchísimo, desafortunadamente en muchos sectores sigue siendo un poco difícil que se cumpla la norma como tal de bioseguridad. Es decir, que hagamos un lavado frecuente de manos, que hagamos uso adecuado de la mascarilla, porque a veces vemos la mascarilla siempre por debajo de la nariz, ¿cierto? O las personas están hablando y empieza a bajarse hasta acá y entonces cogen así la mascarilla y se la acomodan, no se la quitan de esta manera, ¿sí? O sea, tienen un contacto y que si ya la mascarilla por alguien que de pronto tuvo tos y le cayó a mi mascarilla, yo la cogí, yo ya me unté las manos, no me he bañado las manos, no hago uso del gel, ¿cierto? Del baño, por eso se dice, bañémonos frecuentemente las manos, limpiemos las superficies porque no sabemos en qué momento una persona tuvo que estornudar y no tenía la protección necesaria o no sabía cómo tenía que hacerlo con el brazo, etcétera. Eso lo tenemos que tener en cuenta y hay que hacer un seguimiento a que se cumplan esas normas y esos protocolos que se están estableciendo en este momento. Establecer un programa de capacitación, pues conforme, digamos, a lo que se ha definido para el retorno también a casa. Por eso nosotros vamos a ver también qué es lo que debemos de tener en cuenta cuando lleguemos a nuestra casa. Entonces, digamos que hasta aquí, esto es, digamos, algunas responsabilidades que se tienen, adicional a todas las responsabilidades que nos da el sistema de gestión de seguridad en el trabajo, pues tenemos unas responsabilidades que se deben anexar nuevamente a nuestras tareas diarias en concordancia con el COVID. Hasta aquí, cuéntenme si hay alguna pregunta, alguna duda.
si ha sido claro lo que hasta el momento se ha explicado. De a uno, de a uno, de a uno. Y pues por mi parte realmente está muy claro, pues obviamente pues en la organización se maneja el procedimiento de bioseguridad o el protocolo de bioseguridad, entonces Sí. pues está muy claro y todo eso debe estar en el protocolo de bioseguridad. Así que, bien, claro, muy claro. Bien. Entonces tengámoslo en cuenta. Muchas gracias, Luz María. Aquí es donde nosotros ya podemos empezar a mirar qué nos está haciendo falta, o si ya tenemos todo fantástico. La tarea es mucho más sencilla cuando ya tenemos absolutamente todos los protocolos, cuando ya sabemos qué es lo que vamos a hacer, porque la tarea va específicamente en el seguimiento del cumplimiento desde la persona, es decir, desde mí hacia allá, siempre verificando. El primero que debo cumplir y que debo dar ejemplo soy yo como líder, ¿cierto?, de HSE, y de ahí en adelante empezar a hacer que todas las personas cumplan, incluyendo nuestros contratistas, incluyendo las personas que trabajan con nosotros en la organización, todo, absolutamente todo el mundo, pues que debe cumplir. Y esto es muy aplicable, todo lo que vamos a ver también, por ejemplo, en el sector de la construcción, en el sector de transporte, que yo vi que teníamos aquí transportes, en donde también tenemos que tener en cuenta digamos, esta responsabilidad como tal que debe tener la persona. Y si no tenemos de pronto el COPAS o el líder, sino simplemente somos nosotros y tenemos un vigía, pues nosotros tenemos que tener conocimiento frente a este tema. Entonces, de aquí en adelante tenemos que empezar a mirar que desde el HSE, desde el sistema de gestión, nosotros tenemos que empezar a dejar evidencia como tal de la gestión que estamos desarrollando. Es decir, continuamos con nuestra implementación del sistema sin parar, de hacer seguridad y salud en el trabajo, y, por supuesto, tenemos que empezar a evidenciar cuáles son esos resultados. Y los resultados, pues, están simplemente diciendo, mire, frente a la pandemia que estamos viviendo, se hace necesario que empecemos a atacar todo eso para que no se siga expandiendo, para que al fin haya un par. Entonces, vamos a mirar qué es dentro de nuestro sistema lo que nosotros tenemos que actualizar en documentación. Primero, nuestra matriz legal. Como todos sabemos, debemos de tener una matriz legal, ¿cierto? Y la debemos mantener actualizada, en este caso, en lo relacionado a COVID-19. Entonces, pues, teniendo en cuenta la actividad económica a la cual nosotros estamos trabajando, pues debemos incluir todas las circulares, los decretos, los lineamientos que el Ministerio de Protección de Salud y el Ministerio de Protección del Ministerio de Trabajo pues nos dé de forma particular, o todos los ministerios nos estén dando, o el ente regulador, la gobernación, todas las disposiciones que nos den a nosotros, tanto municipales o territoriales, para la movilización y para lo que tiene que ver con COVID. Entonces, esa matriz hay que mantenerla actualizada, porque si nos podemos nosotros dar cuenta, pues día a día se ha ido modificando, ha ido cambiando, y eso no va a dejar de suceder en este momento cada vez, y dependiendo del comportamiento, pues van a seguir saliendo circulares, decretos, resoluciones para precisamente poder cumplir una normatividad en las organizaciones. Frente a nuestro plan de prevención, preparación y respuesta a emergencias, que es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿cierto? Lo que nos decía de pronto al comienzo, tenemos que tener un plan de contingencia, tenemos que tener dentro de nuestro plan, tenemos que anexarle, ¿cierto? Todo lo que tenga que ver con la COVID-19. Tenemos que actualizarlo, porque las amenazas que tenemos nosotros por la presencia de este virus, ¿cierto?, en las empresas, pues es importante darlo e incluirlo dentro de nuestro plan. Incluir al comité de emergencias que debemos tener en la organización o en las organizaciones que nos están prestando a nosotros, por ejemplo, estamos prestando un servicio. Debemos tener en cuenta el plan de comunicación. Y en el plan de comunicación, ¿qué es?
adicionarle los números telefónicos, por ejemplo, de la Secretaría de Salud, todas las EPS, ¿cierto? Porque en algún momento dado necesitamos tener un contacto con nuestras EPS o las EPS de los trabajadores. El Ministerio de Salud para poder reportar en algún momento dado situaciones frente a la COVID. Y tener, por supuesto, como les decía, un plan de continuidad del negocio. Es muy importante porque, como lo decíamos y que muchos los han escuchado, pues en este momento el objetivo es no volver a parar la economía, es poder continuar con la economía, continuar hacia adelante, pero teniendo, por supuesto, esas medidas de prevención necesarias que se requieren tanto para mantener la salud de todas las personas que trabajan en la organización, sean los trabajadores, los contratistas, nuestros proveedores o nosotros como proveedores o los visitantes de nuestra organización. Que tener en cuenta y ajustar y garantizar la formación y capacitación. Tenemos que capacitar a las brigadas que hacen parte de la organización, de la empresa, o participar en las organizaciones donde estamos prestando un servicio frente a la dotación y a los elementos que se tienen que tener en cuenta en caso de tener que hacer una intervención a una persona que tenga COVID o que tengamos que tener atender a alguna persona y no sabemos esa persona cómo pueda estar. Identificar las IPS, es decir, las instituciones prestadoras. Recordemos que las entidades promotoras que son el macro de ellas tienen unas instituciones que nos prestan servicios. Entonces hay que identificarlas, ¿cierto? Hay que saber quiénes son las que están en nuestro sector y en nuestro territorio haciendo los manejos de la COVID, ¿cierto? Y saber cuál es la potencialidad de incremento de acuerdo a la actividad económica que nosotros estamos desarrollando. Pues si nosotros estamos desarrollando la prestación de un servicio, voy a poner un ejemplo, de transporte en donde tenemos que estar frecuentemente llevando personas, ¿sí? Entonces, fíjense, el transporte de taxi o el transporte privado, pues en este caso tenemos que tener en cuenta protocolos muy específicos porque la probabilidad es muy alta porque estamos constantemente recogiendo y llevando personas que no sabemos con quiénes han estado, dónde han estado, etcétera. Y no sabemos si ellos, al igual que nosotros, están cumpliendo con la normatividad y con los parámetros necesarios para hacer que pues realmente tengamos el estricto cumplimiento de la bioseguridad, que no estén expuestos. Las personas que están también de alguna manera en sitios de servicios, por ejemplo, las personas que están en restaurantes, las personas que tienen atención al público, todos ellos es importante de pronto también las pymes, las pequeñas, por ejemplo, los que están, la empresa que tiene instalaciones de vídeos, de mantenimiento, peluquerías, etcétera. Todos esos sectores económicos que de alguna manera tienen un contacto muy frecuente y que están expuestos, ¿cierto? Adicional, por supuesto, hablo yo de los sectores de salud, tenemos que identificarlas. ¿Cuál otra matriz debemos actualizar? La matriz de elementos de protección personal. Y tenemos que incluir, por supuesto, todos los elementos en este momento para la protección de la COVID-19. Entonces, hay que actualizar esta matriz de elementos de protección personal frente precisamente, como les decía, a esa asignación. Incluir los procesos de capacitación en uso adecuado y mantenimiento de estos elementos. Y en especial, la forma adecuada de hacer la disposición final de estos elementos. Saber cómo tenemos que desecharlos y que no podemos dejarlos en cualquier sitio, que no podemos botarlos así sencillamente, sino que tenemos que tener en cuenta una forma adecuada. Ese es un trabajo bastante importante que también tenemos que tener en cuenta en HSE. Según la actividad que la empresa pues tenga, pues debe de ceñirse a unos protocolos de bioseguridad. En esta matriz también debemos de tener en cuenta para la construcción de la matriz de elementos los lineamientos generados por los ministerios y por el Instituto Nacional. Entonces, como les decía, si nosotros conocemos la matriz legal y sabemos cuál es la normatividad
que nos ha ido en un momento dado suministrando el gobierno, pues ahí vamos a ver que hay una serie infinita de documentos y lineamientos que nos dicen y nos indican cómo debemos alimentar y cómo debemos tener en cuenta en nuestra matriz de elementos de protección personal que debemos actualizar. Hacer una selección de los elementos de acuerdo con la exposición que tenga el trabajador en ese momento al riesgo. Generar, por supuesto, las fichas de uso específico de estos elementos en cuanto al aseguramiento para ajuste, para que lo que más en este momento tenemos que tener en cuenta son los respiradores. No solamente esa ficha debe contener cuál es el elemento, sino cómo vamos a hacer el adecuado mantenimiento de estos elementos. Y desde la parte respiratoria, cómo se va a hacer la limpieza sin dañarlos en los que pues no estén usando la mascarilla, sino que tengan que hacer uso de unos respiradores especiales para desarrollar su actividad como tal. Entonces, es importante que nosotros sepamos cómo vamos a hacer ese uso, cómo vamos a hacer el mantenimiento, también de las monogafas. Todo eso debemos contemplarlo en nuestra matriz. Era muy diferente anteriormente cuando nosotros no teníamos la presencia de COVID, ¿cierto? El tener que quitarnos nuestras monogafas de seguridad o tener que quitarnos también el respirador y sencillamente incluirlo en una bolsa y guardarlo y hacerle la limpieza de manera normalita y ya. No, en este momento recordemos que tenemos que hacer una limpieza y desinfección a cada uno de estos elementos, por supuesto, con los químicos que correspondan para no dañarle las propiedades a estos elementos como tal. Generar una cultura de uso de manera consistente y apropiada cuando se requiere. Y esto es muy importante, porque realmente, como les decía, desafortunadamente, y ustedes especialmente, que están en sectores de pronto de climas cálidos, en donde tenemos unas temperaturas que a veces, pues el tener uno que ponerse la mascarilla y la protección, pues va a ser bastante complicado. Pero en todo caso tenemos que generar esa cultura, tenemos que empezar a generar la cultura de la importancia de hacer uso del elemento, porque aún, y desafortunadamente pasa, hay muchas personas que no tienen la conciencia de cultura de cuidado, ¿cierto? De cuidado mío y de cuidado de las demás personas, y prefieren decir, no, yo no hago uso del elemento porque es que me acalora, porque es que me molesta, porque hay mil excusas para poder decir que no lo quiero hacer. Nosotros, desde la parte de HSE, debemos generar esa cultura, ¿cierto? Y esa conciencia de la forma de hacer uso del elemento de protección y de mantenerlo. No solamente de todos los elementos de protección que nos pueden ayudar, sino en especial en la protección respiratoria. Realizar inspecciones del uso adecuado de estos elementos. Como les decía, verificar que se usen de manera adecuada. Diseñar un cuadro de control para la entrega inicial y los cambios durante el tiempo que tengamos la pandemia. Y, por supuesto, según lo que nosotros hayamos dejado en nuestra ficha de seguridad y los lineamientos que nos brindan al respecto en cuanto a las mascarillas y cómo debe mantenerse cada uno de estos elementos. Generar estrategias para fortalecer hábitos de uso de los elementos, así como las medidas higiénicas previas a la utilización, a la remoción, al almacenamiento, al desecho de cada una de ellas, y sea aplicable también para evitar contaminación de los usuarios y de otras personas o inclusive del medio ambiente. De acuerdo con la forma en que nosotros hagamos esa disposición, también podemos generar una contaminación en el medio ambiente. Entonces, aquí es muy importante ese trabajo, saber qué estrategias vamos a tener para fortalecer esos hábitos del uso de los elementos de protección que tengan adheridas a ellas las medidas higiénicas. Otro punto muy, pero muy importante, que inclusive ayer hacían la pregunta, ¿qué pasa si yo no tengo, pues obviamente, mi plan como tal actualizado, no lo he cumplido? Debemos actualizar ese plan como tal anual del Sistema de Gestión de Seguridad en el Trabajo. Como todos sabemos, pues obviamente se dio un cambio fuertísimo, ¿cierto?, en el desarrollo de nuestro plan. No solamente en las actividades que de pronto no hemos podido cumplir, sino también en la forma como lo estamos haciendo, cómo se está desarrollando en estas actividades.
En este momento, por ejemplo, las capacitaciones son virtuales. Entonces, por supuesto, eso cambia, nuestro plan va a cambiar. No sabemos en algún momento dado, y voy a poner un ejemplo así, es yo puedo en este momento verificar y ver que están conmigo acompañándome en esta charla más o menos 12 personas. De esas 12 personas, por ejemplo, pues yo podría decir, tengo 12 personas acá, pero resulta que no, la cámara está apagada y pues yo puedo prender la cámara y me fui. Entonces, si la cámara está apagada, yo no puedo saber si las personas están. Me va a cambiar. Entonces, no sé si lo que yo estoy dando, la información que estoy suministrando, realmente vaya a ser adherida a cada una de esas personas que están escuchando. También, por supuesto, pues nos tenemos que apoyar de todas las tecnologías de la información y de comunicación para poder desarrollar y hacer, digamos, cumplir nuestro plan como tal. Y las acciones que se manifiesten en la generación, pues obviamente, de este nuevo peligro que tiene que ver con el COVID. Y administrativo muy fuerte. ¿Sí? Entonces, pues de pronto yo cuando llegue a mi organización por todo lo que ha pasado, pueda que no tengamos ni siquiera la oportunidad de decir que económicamente, ¿cierto? Vamos a tener, digamos, la posibilidad de tener los elementos y los suministros que necesitamos. Eso nos puede cambiar muchísimo nuestro plan de trabajo. Listo, estaba acá leyendo uno de los comentarios de las personas que están acá. Bueno. También en este momento se hace necesario que revisarlo, evaluarlo, ¿cierto? Para priorizar. Incluir, en eso tenemos que incluir todas las actividades precisamente que tengan que ver con la COVID-19. Debemos sensibilizar a las personas, capacitarlas y formarlas, tener en cuenta cuáles son esos planes para que ellos reporten las situaciones mínimas que puedan tener y podamos ver cómo vamos a hacer manejo de estas situaciones asociadas al coronavirus. ¿Por qué? Porque es que una de las cosas más importantes en este momento es que tengamos presente que si nosotros no mantenemos estos protocolos, si nosotros no nos adherimos a ellos, pues como decíamos, en un momento dado vamos a ver personas a nuestro alrededor afectadas, incluyéndonos nosotros mismos, o nuevamente tener que hacer un pare de alguna manera a la producción o a la economía por efectos de no cumplimiento de muchos de estos lineamientos que se nos están suministrando. Frente a la preparación, ¿cierto? Y el control de los riesgos. Entonces, aquí es algo muy importante que dentro de las estrategias para, pues, bueno, para poder decir que nosotros vamos a controlar o que vamos a eliminar los peligros, en este caso, pues, debemos incluirlos en la matriz de identificación, ¿cierto? Y, pues, tenemos que incluirlos en nuestra matriz de identificación de peligros, teniendo en cuenta si vamos a decir que vamos a eliminarlo, si vamos a sustituirlo o cómo lo vamos a mitigar, ¿cierto? Desde la parte técnica administrativa. Entonces aquí, dentro de las estrategias del control, hablamos de la eliminación del peligro. Entonces, nosotros sabemos desafortunadamente que en este momento no podemos hablar de la eliminación, ¿sí? No es viable, todavía no hemos encontrado, digamos, cómo poder eliminar el código. Solamente tenemos, el COVID tenemos en ese momento que decir que no ha sido posible eliminar. O sea que en este caso, dentro de ese control, pues no lo podemos aplicar. Pero podemos mirar qué podemos hacer frente a ese control en cuanto a la sustitución del peligro. Como estrategia de protección, pues podemos tener en cuenta las medidas de aislamiento obligatorio. Entonces, aquí sí podemos decir, bueno, es que si nosotros en nuestra organización o en las organizaciones en donde vamos a entrar, en las empresas en las cuales vamos a prestar un servicio o a las personas que le vamos a prestar un servicio, pues nosotros ya estamos contemplando dentro de nuestro proceso cómo va a ser ese aislamiento, ese distanciamiento también,
¿Mm? Hay aislamiento frente a las personas que ya sabemos que están presentando alguna sintomatología. Inmediatamente la aislamos, le decimos por favor entre en cuarentena, esté en su casa, cuídese muy bien, y entonces aquí ya nosotros empezamos a decir, tenemos que tener un aislamiento. Pero a las personas que están en organización, pues obviamente tenemos que mirar cómo podemos sustituirles ese peligro. Ya frente a las medidas técnicas o los controles como tal de ingeniería, pues nosotros podemos ver los rediseños en el proceso de la organización del trabajo para controlar, por ejemplo, esos peligros identificados. Se deben revisar los avances tecnológicos que nos ayuden, por ejemplo, a contenerlo, a aislarlo, porque pues digamos que hay mucha teoría que no nos permite decir, bueno, cómo vamos a controlarlo, pero la mayor, digamos, en este momento, el mayor control que nos están dando a nosotros son acciones de comportamiento personal, lo que nosotros podemos hacer y cómo lo podemos hacer. Entonces aquí, por ejemplo, pues debemos garantizar, ¿cierto?, que haya una eficiencia y mantenimiento en los sistemas de extracción y ventilación en los lugares de trabajo. Esto es una parte. Entonces, desde donde tenemos nosotros en nuestras organizaciones, pues se tiene que garantizar, ¿cierto?, un mantenimiento total y que haya una ventilación en todos los sitios en donde nosotros tengamos personal. Entonces, hay que garantizar, esa es una de las medidas más importantes, que es mantener y tener el mantenimiento adecuado de todos los sistemas de extracción y ventilación que tengamos en los lugares de trabajo. De hecho, se recomendaba muchísimo que pues no se tuviera, ¿cierto? Los sistemas se recomienda no tener esos sistemas de recirculación de aire porque puede ser obviamente muchísimo más peligroso el tenerlo que eso. Pero hay organizaciones que tienen que tener los sistemas de extracción y de ventilación en los trabajos, por lo tanto se tienen que realizar los correspondientes mantenimientos. Tenemos que disponer de programas exhaustivos de mantenimiento, de limpieza y desinfección de áreas, de puntos críticos, de pasamanos, la apertura de las puertas, de los ascensores, de los baños, de las cafeterías y preferiblemente desestimular el uso de estos. Es decir, que hagamos todo lo posible para que, como yo les decía al comienzo, pues estas cafeterías como tal que tenemos en nuestra organización, pues digamos, no tengan ese uso con aglomeraciones, ¿sí?, sino que sea realmente bastante espaciada como tal y con la limpieza y el mantenimiento y desinfección que se requiere. De esa manera, pues obviamente se puede hacer uso de ella, pero en lo posible, por ahora es necesario tener que parar, digamos, eso. Como yo les decía, hay muchas organizaciones que en este momento ya prohibieron el uso como tal de las cafeterías, prohibieron el uso de llevar alimentos, ¿cierto?, sino que tienen necesariamente que desplazarse a comer a los sitios o al restaurante, etcétera, para evitar, digamos, que haya en nuestras organizaciones aglomeraciones. Formación permanente al personal de servicios generales y a los usuarios. Entonces, aquí tenemos que tener en cuenta que nosotros que tenemos que estar capacitando frecuentemente a todo el personal de servicios generales y a todos los usuarios. Desafortunadamente ellos son las personas que tienen mayor contacto por estar precisamente haciendo esa limpieza y ese necesario, digamos, contacto con muchos, pero muchos sitios de la organización. Cuando la persona está en un proceso de producción, seguramente va a estar en su espacio, pero las personas de servicios generales y los usuarios tenemos un contacto frecuente en diferentes sitios. Entonces tenemos que capacitarlos para que ellos realmente tengan conocimiento de qué es lo que deben hacer. Debemos de preferir el uso de materiales como por ejemplo el cobre para implementar sistemas de ventilación. Entonces, todos esos sistemas o todos esos materiales que puedan de alguna manera ser aislantes y que puedan disminuir el contagio, pues tenemos que revisar y mirar cómo hacemos uso de ellos. También tenemos que tener en cuenta los controles que se llevan, digamos, por ejemplo, en cuanto a la parte de ingeniería, aislar a los trabajadores en los lugares de trabajo donde sean pertinentes. Estos tipos de controles reducen la exposición y puede ser una solución efectiva en cuanto a términos de costos. Y esto, pues, obviamente, da
muchísimas personas que tienen que trabajar en otros sitios o tienen que hacer trabajo en su casa que lo pueden hacer. En todo caso, el control frente a llevar y aislar a los trabajadores en algún momento dado para que puedan desarrollar su trabajo, pues es muy importante mirar la posibilidad, porque como yo les decía, una de las acciones que tenemos que tener en cuenta es la parte económica financiera, que también se ha visto muy afectada en todas las organizaciones. Entonces, pues eso es lo que va a hacer, por supuesto, que disminuya de alguna manera la probabilidad de hacer este tipo de controles. Los controles también para el SARS-CoV-2 incluyen también, por ejemplo, instalar filtros de aire de alta eficacia, aumentar pues, los índices de ventilación en el ambiente, al aire libre, ventanas, que en todo caso, digamos, se aumente esa ventilación que permita que las personas que estén ahí, pues obviamente no tengan una respiración completa. Instalar barreras físicas, de pronto cubiertas protectoras, plásticas, transparentes, contra estornudos, y esto es muy aplicable, por ejemplo, sus automóviles o sus taxis o sus carros que tengan que tener, por ejemplo, compartir con las personas, pues se les pueda poner una barrera protectora que pueda precisamente aislar a las personas que están conduciendo frente a las personas que nosotros llevamos en la parte trasera. Eso va para transporte, por ejemplo. Poder tener esa barrera es muy importante, realizarla, mantenerla, todo ese tipo de controles que nosotros podamos tener es muy importante para proteger no solamente a los conductores, sino también para proteger a las personas que van atrás de nosotros. Frente a la parte de las medidas administrativas, entonces, en la parte de las medidas administrativas, pues es muy importante porque aquí se requiere una acción una acción por parte del trabajador y por parte del empleado. Como sabemos y como les decía, pues han habido reducción en costos, ¿cierto? Y se busca que haya una reducción en la exposición con las personas frente al coronavirus. Entonces tenemos que tener aquí en cuenta que hay que contemplar posibilidades, por ejemplo, de distribución de tareas y de teletrabajo si es necesario. En muchas organizaciones tuvieron en este momento que organizar los turnos de sus trabajadores, cambiar los turnos. Si todo el mundo entraba a las 6 de la mañana y salía a las 2 y entraba a las 2 y salía a las 10, pues en este momento tuvo que haber una modificación de esos horarios para no generar de pronto pues en muchos sitios aglomeraciones de personas en el transporte u otro tipo de aglomeración. Entonces, en este caso, pues se hace necesario revisar la posibilidad de manejar esos turnos, de correrlos una hora, de ir mirando cómo se pueden manejar para que, digamos, haya una distribución muy importante en las tareas. También, por supuesto, se dice que tenemos que hacer una redistribución de tareas, porque pues de pronto una sola persona se puede ver recargada, porque también, desafortunadamente, en algunas organizaciones tuvieron que suplir, digamos, retirar algunos trabajadores. Entonces las personas que quedan, pues van a tener que más adelante empezar a lograr su actividad y su trabajo para poder cumplir con lo que se estaba haciendo. Implementar medidas para amenizar el contacto entre las personas trabajadoras y los potenciales clientes. Y aquí en este caso, por ejemplo, decíamos, no, pero es que esta es una medida administrativa, ¿cierto? El contacto que tengamos con las personas que están trabajando. Entonces, si yo de pronto tengo atención al público, pues tengo que poner y tener en cuenta la posibilidad también de poner barreras, de poner vidrios, de poner algo que evite que yo tenga un contacto directo con la persona que estoy atendiendo y en el lugar de trabajo. Esto implica, de alguna manera, costos como tal adicionales que debemos incluir dentro del presupuesto para poder, digamos, atacar la posibilidad de contagio. Hacer unos planes de continuidad de la actividad ante el incremento que podamos tener de ausentismo.
¿cierto? En un incremento, por ejemplo, si en nuestra organización desafortunadamente tenemos una persona, entonces es posible que esa persona me haya contaminado más personas y yo en este momento pueda tener ausentismo de bares, tener que mandar personas, por ejemplo, en algún momento dado a su casa, o pues ojalá que no, pero por ejemplo al hospital. Entonces voy a tener ausencia de personas en mi labor y pues yo tengo que tener un plan de contingencia para saber cómo voy a hacer para poder suplir dentro de mi organización las actividades que estaban realizando una o dos, porque desafortunadamente recordemos que siempre vamos a tener que hacer una revisión de las personas que estuvieron en contacto con la persona que presenta, por ejemplo, coronavirus o que en algún momento dado está enferma. Y como hemos tenido de pronto disminución de personal, pues eso hay que contemplar. Entonces, eso es un punto importante desde la parte administrativa. Una disposición de los puestos de trabajo, entonces, sí, en la organización donde ustedes están, se hace necesario que lleguen muchas personas, pues tenemos que hacer una distribución de los espacios, del mobiliario, tenemos que cambiar, podemos observar, por ejemplo, en muchas organizaciones, por ejemplo, en las entidades promotoras de salud que tienen que tener frecuentemente sus pacientes, pues ellos tuvieron que adaptarse al hecho de que si yo tengo una silla en donde yo tenía 6 personas, pues en este momento solamente voy a tener 2 personas, ¿sí? Que ya no puedo tener para tener el distanciamiento, pues tengo que mirar cómo lo voy a hacer. Que si yo en el área en donde estoy trabajando tenía 5 máquinas, en este momento tenemos que mirar si se requiere el uso de esas 5 máquinas, porque eso es lo que estamos activando. Entonces se tiene que hacer un diseño y una distribución de estos muebles, de la maquinaria, de la estantería, de todo lo que nosotros tengamos precisamente para que las personas puedan trabajar con los distanciamientos requeridos. Y como lo vemos ahí, pues en lo posible garantizar que tengamos el distanciamiento de los 2 metros que se nos está solicitando entre los lineamientos y entre los materiales. Entonces, digamos que hasta aquí tenemos una gran parte de lo que tiene que ver con el tema de la reactivación. Entonces, aquí ya entramos a trabajar y en este momento sí, muy importante para mí que entren todas las personas. Ojalá puedan prender sus cámaras, fantástico, porque aquí ya viene una parte muy importante. ¿Y cuál es? Empezar a hablar con ustedes para saber cómo están proyectando, cómo están revisando. ¿Y por qué esto es importante? Porque en la próxima sesión nosotros vamos a mirar las guías, ¿cierto? Los protocolos como tal de bioseguridad para llegar al trabajo. Y necesitamos saber, para poder saber cómo es el protocolo, que ya muchas organizaciones seguramente lo tienen, pero que se hace necesario revisarlo, si está bien, si le falta, si está, hay que complementarlo. Entonces, es importante saber los sectores económicos que tenemos acá, ¿cierto? Los de transporte, los de hoteles, los de, ¿qué más tenemos acá? Los de mantenimiento, todos esos, digamos, sectores económicos para mí es muy importante que me puedan informar y decir cómo ha sido la reactivación de ustedes en este momento a las empresas, aquellas que ustedes ya son proveedores y cómo han llegado, y aquellas empresas en donde hasta ahora van a ingresar, o lo contrario, porque ustedes de pronto ya abrieron sus instalaciones, por ejemplo, si es un hotel, entonces abrieron el hotel, cómo están entrando las personas, cómo están recibiendo, cómo están haciendo esos protocolos, se están cumpliendo, si observan que las personas están o no están cumpliendo con esos protocolos. Los escucho. A ver, por ejemplo, Denise, de la empresa SESMA Ingeniería, ¿quién nos acompaña? SESMA, muy buenos días. ¿Cómo es tu nombre? Perdón. Dime. ¿Ahí me escucha? ¿Ahí me escucha? Sí, señora.
Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Luis Romero, represento a la empresa CESMA Ingeniería y soy coordinadora HC. Actualmente en la empresa, pues como tal, no tenemos un proyecto o una orden de trabajo, pero sí reactivamos lo que fue la parte. Perfecto. Apagaste el micrófono, Sesma. Ya. ¿Ahí me escuchan? Ya. Okay. Sí, sí, señora. Establecemos nuestro protocolo, ya está verificado. Sí. Se hace el control de ingreso como está establecido en el protocolo, se hizo la demarcación para guardar el distanciamiento. Al ingresar a la empresa compramos todos los elementos de bioseguridad y desinfección, el tapete para desinfectar los pies, seguidamente se toma la temperatura, se hace la valoración y reporte de condiciones de salud para verificar los síntomas en que llega el personal todos los días. Claro está que solo somos 4 personas administrativas, entonces pues todo es como menos complicado a comparación de empresas donde son 15, 20 personas diarias, ¿sí? Y así hacemos igualmente con la parte operativa cuando ellos vienen a realizar algún tipo de mantenimiento a la maquinaria, se establecen esos protocolos, tenemos como un cubículo, depositan como sus pertenencias, se cambian, se colocan su overall para realizar los mantenimientos y al finalizar la jornada, pues otra vez realizan el cambio y desinfección de prendas de vestir. Se han realizado capacitaciones, igual somos pocas personas, entonces por ese lado no hemos tenido inconveniente. ¿Qué más les puedo contar? Es muy importante. ¿Ya has actualizado la matriz legal? ¿Has actualizado? ¿La tienes, ya digamos, tienes presente cuál es la normatividad vigente? ¿La matriz de identificación de peligros también has tenido oportunidad de pronto de actualizarla? ¿O es una tarea actualmente estamos en ese proceso debido a que en diciembre ya tenemos auditoría por parte del RUC para la recertificación, entonces estamos en proceso de actualización de la matriz legal, de la matriz de identificación de peligros para vincularle el tema del riesgo biológico por COVID-19 a todas las actividades de la empresa. Entonces sí estamos en ese proceso. Sí, señora. Perfecto, eso está muy bien. Eso me parece muy importante. Espérame, yo voy a parar aquí esta. Ya. Ahora sí los puedo ver ya todos. Eso me parece muy importante porque definitivamente parte de esa reactivación como tal está dada en cuanto a la actualización de los documentos, en cuanto a cómo lo vamos a hacer, cómo estamos llevando. ¿Cómo que otra persona me puede contar cómo va en la reactivación de su organización? Buenos días, gracias. Pedro, por muy parte de la buenos empresa Transcanaguaro de Agua Azul, nosotros estamos inicialmente implementando el sistema de gestión. Entonces ya pues implementamos el protocolo de bioseguridad de acuerdo a la resolución 0677 del 2020 y ya la presentamos ante la ARL, nos dio el aval, nos dio como cumple, digamos, ante la ARL, pero pues nosotros desde el 1 de octubre estamos realizando actividades administrativas. Por el momento no tenemos personal operativo, estamos, pues, como le digo, en el proceso de implementación del sistema, entonces solo estamos trabajando acá desde la oficina 4 personas, como lo decía la compañera ahí, con todas las medidas de bioseguridad, la desinfección antes del ingreso, la toma de temperatura, el autorreporte diario, contamos con un link por medio, digamos, de WhatsApp, de diligencia, las condiciones de salud, y pues hasta el momento, gracias a Dios, no hemos tenido ningún inconveniente. Toda persona ajena que llega a nuestra empresa tiene que hacer el protocolo, tomar la temperatura, la desinfección, y ahí estamos implementando hasta ahora las matrices, la matriz legal, la de riesgos, la de peligros y riesgos, y estamos alineando todo porque como es de un documento iniciales, pues está quedando todo implementado de una vez. Entonces eso es lo que estamos haciendo nosotros en nuestra empresa por el momento. Claro que sí. Ah, muy bien, exactamente, eso es parte de lo que se está buscando en este momento. Paservi, cuéntame.
Va a ser Vicky, prende el micrófono, por favor. Gracias. Gracias, Pedro. Va a ser Vicky, ¿quién es? ¿Me regalas tu nombre? ¿No le puedes quitar el micrófono, prender el micrófono? Bueno, mientras de pronto ella nos puede apoyar con el micrófono, ¿quién más me puede contar dentro de las actividades? ¿Quiénes de los que están acá hasta ahora están comenzando y no han podido empezar a implementar? ¿Está dañado el micrófono del computador? Ah, bueno, perfecto. Está muy bien, gracias. ¿Cómo es tu nombre? Ya que nos está escribiendo entonces por el chat. Ah, Gabriela, muchas gracias. Perfecto, Gabriela. Entonces, bueno, ¿quién más nos puede apoyar? Aquí hay una parte muy importante. Me gustaría escucharlos, ojalá diferentes a Gabriela. De pronto, digamos, escuchar, por ejemplo, a la persona de Mis Ideas y Detalles, o de Transcanago también, o a Jenny, escucharlos y decir, bueno, de la información hoy suministrada, realmente, ¿qué consideran ustedes que en este momento les aportó para poder iniciar una actividad o continuar con la actividad que ya están desarrollando? Manejamos todo lo de rediseño muy bien. Quiero escucharlos. Muy bien, gracias Diana. Aquí estamos viendo la información de Diana que nos dice que en la ferretería de casa de Agua Azul abrimos desde mayo, somos una microempresa con solamente 2 empleados, tenemos nuestros protocolos, tenemos una cadena plástica en los 2 accesos, atendemos desde ahí y no dejamos entrar a los clientes. Ya para los autorizados se cuenta con gel, alcohol, jabón y que lleve llave para el control del virus. Muy bien. Desde Mis Ideas nos están diciendo que manejamos todo el ramo del diseño gráfico, publicitario y así también como lo referente a detalles personalizados. En la reactivación hasta el momento atendemos desde la puerta del local y en lo posible toda la comunicación la manejamos por medio de WhatsApp. Muy bien. Si nosotros nos damos cuenta realmente las circunstancias actuales, lo que estamos viviendo en este momento, pues de alguna manera hizo que se redujera, ¿cierto? La productividad, la prestación de los servicios. Todo eso, pues, generó esta pandemia, desafortunadamente, un cambio drástico en muchas economías a nivel presupuestal, en especial de las empresas micros y de las empresas grandes. De las pequeñas y de las microempresas, ellos tuvieron, digamos, una afectación desde la parte de su economía y pues eso hace que se limite de alguna manera todo lo que tiene que ver frente a la adquisición de elementos y de otros implementos que se requieran. Pero algo que no se debe definitivamente dejar independientemente del presupuesto y que es una tarea de la persona encargada de seguridad y salud en el trabajo, el HSE, que no puede dejar de hacer y que tiene que hacerlo, y si lo veíamos en el ejemplo al comienzo de esta empresa en China, de esta planta en China, es que no podemos dejar de mantener la seguridad y la salud de los trabajadores. En este caso, porque estamos dirigidos hacia la parte de riesgo biológico, ¿cierto? El peligro latente en este momento que tenemos es biológico, pero nosotros tenemos que tener en cuenta también los peligros que podemos tener frente a la parte mecánica, a todos los equipos o elementos, la maquinaria que nosotros por prestación de nuestros servicios, no hemos podido hacer uso de ellas porque no ha habido la oportunidad de hacerlo. Entonces tenemos en este momento para aquellas empresas que hacen uso de maquinaria, empezar el mantenimiento de sus equipos, hacer una revisión antes, ¿cierto?, de poner en marcha todos los equipos, porque definitivamente algo que todavía tenemos que manejar y no podemos en este momento
de dejar de un lado es la prevención de los accidentes y de las enfermedades laborales. En este caso, de una enfermedad que se nos puede dar por efecto, ¿cierto?, de el contagio que se nos pueda dar en nuestras organizaciones. Así como ustedes pueden ser uno de los afortunados en sus regiones en donde están, en donde todavía el número de personas contagiadas no es mucho, pues habrán otros sitios y otros lugares en donde desafortunadamente el aumento de las personas con contagio ha ido aumentando. Cada día va aumentando y aumentando. Estamos buscando en este momento a través de todos los protocolos, a través del cuidado que se debe tener en la activación de todas nuestras actividades económicas, que esto pare, que se frene de alguna manera. Por eso la importancia de que nosotros generemos conciencia, pueda que ustedes ya en el desarrollo de sus actividades la tengan esa conciencia, pero tienen que empezar a mostrar conciencia hacia las personas que ustedes o van a prestar un servicio, porque así como las empresas, por ejemplo, Ocensa, ya tiene sus protocolos definidos, ¿cierto? Y si va a adquirir algún servicio con alguno de ustedes, con alguna de las empresas de construcción, de mantenimiento, de transporte, de hotelería, todos estos tipos de empresas, ellos exigen, ¿cierto?, para ellos poder tener una contratación con cada uno de ustedes, que ustedes cumplan con unos protocolos, que ustedes cumplan, ¿cierto?, con unos requerimientos mínimos que se deben de tener en cuenta para la atención, por supuesto, de las personas. Entonces, debemos hacerlo cumplir. Ustedes también tienen que verificar que las empresas donde van a ingresar a prestar un servicio, ¿cierto?, en donde ustedes van a ir a llevar los obsequios, los regalos, en donde van a ir a hacer el mantenimiento de un equipo, pues ellos también cumplan con esos protocolos y esos requisitos. Por eso es tan importante que ustedes conozcan absolutamente toda la normatividad y sepan exactamente frente a qué actividad van a desarrollar o a dónde van a ir, que conozcan muy bien cuáles son esos protocolos de bioseguridad que se tienen que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque el objetivo, como tal y como lo veíamos de pronto ayer para los que estuvieron, en Seguridad en el Trabajo, realmente es que nosotros tengamos una prevención, ¿cierto? Y esa prevención hacia nosotros, en la parte de salud, es muy importante. En la medida en que nosotros estemos bien, vamos a tener alrededor de nosotros las personas que están bien. Hay muchas personas que desafortunadamente observamos que dentro de su empresa se cuidan mucho, que en la empresa se cuidan mucho, pero alrededor de nuestra familia no tenemos ese cuidado o de pronto no vemos esa conciencia y esa importancia de cuidar. Entonces, aquí es donde nosotros tenemos que trabajar de la mano con las organizaciones donde vamos a prestar un servicio y tenemos que trabajar nosotros mismos para nuestra organización en que se cumplan todos estos protocolos. Entonces, creo que, pues digamos que este es el tema que teníamos para el día de hoy. Entonces, ya no sé si ya hay alguna pregunta. Muchísimas gracias a todas las empresas que participaron hoy. Espero las expectativas porque ninguno me contestó si habían realmente cuál era, si se habían cumplido sus expectativas, ¿cierto? O si de pronto ya no se cumplieron esas expectativas. Entonces, espero que se hayan cumplido, que el objetivo trazado el día de hoy de suministrarles esa información que es importante para que ustedes como empresa pequeña, mediana o grande pueda ya empezar o mantenga, porque ya me imagino que muchos me decían que ya habían comenzado hace bastante, mantengan una reactivación con seguridad y que no tengamos que vernos nuevamente más adelante de pronto en el proceso de tener que cerrar nuestra organización porque tenemos un número de personas con contagios y eso hace, por supuesto, que pues, yo tenga que cerrar mi organización, no solamente porque el gobierno me lo mande, sino porque en mi organización, si yo no tengo los cuidados y resulto con una persona, por ejemplo, en aquellas organizaciones donde tenemos solamente 4 o 5 personas y desafortunadamente una de esas 4 personas me presenta COVID, pues ahí es donde te empezamos a mirar y a tener problemas. ¿Por qué? Porque hay que hacer el seguimiento epidemiológico de esas personas, no solamente de la que se infectó, sino de todas las personas que están alrededor de ella y que trabajan. Y si somos 4, pues la probabilidad de que los 4, eso sucede como cuando tenemos nosotros en nuestro hogar una persona que presenta COVID. Tenemos una persona
las otras 3 o las otras 4 o las otras 2, aunque no estén aún contagiadas, ya entran dentro del cerco epidemiológico y se deben de contemplar como personas contagiadas. Eso hace que las personas, por supuesto, no puedan prestar un servicio, ¿sí? Y que se haga, obviamente, ¿por qué? Porque tenemos una ética que nos permite decir, mire, yo en mi organización en este momento no lo puedo hacer. ¿Listo? Entonces, de verdad que muchísimas gracias. No se les olvide, por favor, dar respuesta a la encuesta que les está enviando Zulma con el objetivo de calificar, pues, por supuesto, la capacitación y en especial para que ustedes tengan el soporte de asistencia a esta capacitación. Muchísimas, pero muchísimas gracias a todos y espero que tengan un excelente día, una excelente tarde, mañana tarde y fin de semana también. Listo, Sumita, gracias. Muchas gracias. Muchísimas, Perdón. muchísimas gracias, Sí, de verdad, Marina. interesante la capacitación. A todos los presentes que están aquí por vía, por Team, pues por Zoom, muchas gracias por estar presente y de verdad estas capacitaciones son muy enriquecedoras y que lo tomemos de verdad en serio, de verdad. Esto lo que nos dijeron del COVID es verdad y que seamos disciplinados porque afectamos también muchísimo por culpa de algunos que son irresponsables, afectamos a muchas personas, ¿sí? Y muchas actividades. Eso se desprende una cadena impresionante que no nos alcanzamos a imaginar cuánto daño hacemos por la irresponsabilidad de cada uno de nosotros, ¿sí? Así es. Entonces, de verdad, tomémoslo en serio todo esto. ¿Listo? Muchas Muchas gracias Marina. y les deseo un maravilloso Los fin de espero semana. el próximo Descanso. martes. Espero que me acompañen el martes nuevamente en la capacitación y la continuidad de nuestro taller. Gracias, Luz Marina. Gracias, muchas gracias. Dios los bendiga. Feliz día. Feliz día, Luz Marina, y a todos muchísimas gracias.